Vamos a analizar los verbos frasales que tienen la preposición up. Sabemos que es muy complicado aprenderse los verbos frasales. ¿Por qué? Porque obviamente tienen muchos significados, una inmensa variedad de significados dependiendo con qué verbos lo combinas o dependiendo del contexto mismo. Obviamente va a significar una infinidad de cosas. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar profundamente no solo el significado combinado del verbo más la preposición up en este caso, sino también analizar a profundidad la preposición como tal, por qué se usa ahí y por qué el de su significado. Entonces vamos a empezar antes de eso, pero a analizar individualmente el significado principal de la preposición up. Y para eso vamos a tomar como referencia 1. El punto como punto de referencia o como punto fijo, como ubicación, que significa arriba, en lo alto. Up, solamente up. ¿Ok? Entonces, si yo digo, por ejemplo, my cat is up on the roof. Si nos fijamos ahí, my cat, mi gato, is up. El punto, la ubicación, tomando en cuenta, es el techo. Entonces, si nos fijamos ahí, up significa arriba, en lo alto. Mi gato está arriba, en lo alto del techo. Es up. Entonces ahí refiriéndonos al punto, a la ubicación. ¿Ya? O la estrella está arriba en el cielo. The star is up in the sky. Okay, entonces ahí tomamos como punto de referencia o como punto de ubicación el cielo. Entonces ahí tenemos up como significado arriba, en lo alto. Eso es algo básico, ¿no? Algo que quizá conoces, que up significa arriba, en lo alto. ¿Ya? A partir de aquí, teniendo como referencia eso, teniendo como conocimiento, vamos a pasar a analizar diferentes significados, diferentes interpretaciones del significado arriba, ¿ok? Y ahora vamos a pasar al significado arriba como movimiento, es decir, que se mueve desde el punto, desde la parte baja, obviamente hacia arriba. Entonces va a significar literalmente hacia arriba, no solamente arriba. Entonces aquí lo que vamos a utilizar son verbos frasales, un verbo combinado con la preposición, y de aquí en adelante, dependiendo de los verbos que vayas utilizando, van a ir interpretándose de diferente manera. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a tomar el punto up y movimiento hacia arriba. Aquí tiene que ver netamente con movimiento para poder interpretar su significado. Por ejemplo, roll up. Si unimos los dos, el verbo frasal va a ser como uno de los significados, porque hay muchos. Uno de los significados va a ser enrollar, ¿ya? Enrollar. Entonces, pero si yo utilizo una oración, I roll up my sleeves, es arremangarse. Ahora, analizando esto, roll como tal individualmente, como verbo significa enrollar, simplemente enrollar. Pero si ponemos el up, aquí el up implica movimiento. Como dijimos que up en este caso es movimiento hacia arriba, ¿ya? Entonces si nos arremangamos, por ejemplo, ¿ya? Eso implica el movimiento desde abajo hacia arriba. Entonces, ese up lo que nos está diciendo es enrollar algo desde abajo hacia arriba. Implica el movimiento, ¿no? Implica el movimiento. Entonces, de esa forma interpretamos por qué roll como tal puede ser solamente enrollar, pero por qué roll más up significa enrollar algo desde abajo hacia arriba. Lo que está haciendo aquí es lo que está haciendo es enfatizando el significado como tal. Que up en este caso significa movimiento hacia arriba, ¿ya? Pero veamos otro ejemplo. El ejemplo boil más up. Boil como tal individualmente significa hervir, pero boil up significa hervir con movimiento hacia arriba. Por ejemplo, si nos tomamos en cuenta una olla, por ejemplo puedo decir la olla, el agua está hirviendo en la olla. The water boils up in the pot. Si nos fijamos ahí, el acto solamente de hervir sería un movimiento ahí que está burbujeando, pero roll up
significa movimiento del agua hacia arriba, hacia la superficie, hasta el tope, hasta el filo de la olla. Entonces ese boils como tal es la acción de hervir, pero up implica movimiento desde abajo hacia arriba. Ese es el significado aquí del verbo frasal boils up, movimiento hacia arriba. Entonces lo que quiero es que vayan notando y vayan comparando y viendo, estableciendo la diferencia entre el verbo como tal, solamente up, que es como punto, como ubicación arriba, y aquí con el verbo frasal más up ya implica movimiento, en este caso hacia arriba, implica movimiento, y ya no es un punto como tal estático, sino movimiento. ¿Ok? Pongamos otro ejemplo. Look y up. Look up tiene muchos significados, pero en este caso vamos a fijarnos como elevar la mirada hacia arriba, obviamente, ¿no? Ahora, look como tal, como individualmente, el significado sería mirar, pero look up ya implica hacia arriba, movimiento hacia arriba, o sea, mirar hacia arriba, ¿ya? Por ejemplo, look up and see the stars, ¿ya? Eleva la mirada y observa las estrellas. Look up. Ese movimiento ese up implica el movimiento de la vista y de la mirada hacia arriba. Look up. Look up. Entonces, así vamos a tener en cuenta diferentes significados, pero en este caso lo que hemos hecho es un análisis simplemente up como significado principal, y ahora la combinación ya en verbos frasales con up más un verbo frasal con el significado ya de movimiento, obviamente hacia arriba, solamente movimiento. En los próximos videos vamos a ver ya otro tipo de interpretaciones utilizando otros verbos frasales y obviamente con significados diferentes.